Buenas tardes, bienvenidos al Facebook Live de Mamas and the Papas. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que conoceréis por sus programas 21 días y Conexión Samantha, es Samantha Villar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Bueno, estamos con Samantha porque acaba de publicar un libro, Madre hay más que una, en el que relata, relata sin tapujos cómo lo que le ha costado llegar a ser madre, todo el recorrido de la infertilidad, la fecundación in vitro, la donación de óvulos, y reflexiona sobre temas que en los que no se habla normalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero preguntarte ¿qué tal están ahora tus niños? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo te apañas? Bien, hombre, ahora tienen 10 meses y medio, están muy bonitos, preciosos, pero seguimos sin dormir, así que fácil del todo no es. Bueno, con dos además, ¿no? Exacto. Niño y niña. Mucho trabajo. Bueno, del libro lo que me ha gustado mucho es esa parte en la que hablas sin tapujos de esos temas, ¿no? Por ejemplo, la de la donación de óvulos, esto que llamas el duelo genético, ¿no? Por ejemplo, explícanos un poco cómo es esa vivencia. Mira, el duelo genético es un concepto que no me he inventado yo. El duelo genético es un dolor por el que pasan ciertas mujeres cuando son conscientes de que solamente van a poder concebir gracias a los óvulos de otra mujer. Claro, es muy personal. Hay mujeres que no pasan un duelo genético y para las que es muy duro, ¿no? Se generan ciertas dudas. Algunas, por ejemplo, dudan de si tendrán una relación igual con su hijo que si hubiera sido un hijo genético. Algunas dudan de si el hijo me querrá o no me querrá. Yo no tuve ninguna duda en ese sentido. Vamos, yo no dudaba que lo iba a querer igual y me iban a querer igual, ¿no? Pero bueno, hay muchas mujeres que se van preguntando ciertas cosas. Yo, por ejemplo, me preguntaba, en el caso de que en el futuro mis hijos desarrollen alguna enfermedad grave que requeriría de una donación del progenitor, yo no soy progenitora, literalmente, ¿no? Entonces, pero esto la ley, por ejemplo, lo contempla. Se puede entonces conocer la identidad de la donante, que así no pasara algo así, nunca te lo revelarían, pero en este caso sí que se revelaría para poderla contactar y preguntarle si quiere hacer una donación de médula, por ejemplo, en caso de una enfermedad grave, ¿no? Esta es una pregunta que yo me hacía. O se nos va a generar un fantasma porque va a haber siempre una pieza del puzzle que nos falta en nuestra familia, ¿no? Hay unos óvulos de otra mujer y si mis hijos algún día la quieren conocer van a tener cierta frustración. Este tipo de preguntas forman parte del duelo genético, ¿no? Yo las fui pasando y las fui cerrando, algunas con respuestas y otras no, pero con tranquilidad. ¿Los hombres también pasan por ello? ¿Los que tienen...? Yo creo que sí, lo que pasa que se habla muchísimo menos, claro, porque es esta frustración de no poder conseguir unos hijos genéticamente tuyos. Esto es una pérdida que sufre cualquiera. Claro, yo me centré en el duelo genético por la donación de óvulos, pero obviamente los hombres infértiles también pueden llegar a pasar un duelo genético. ¿Y qué les dirías ahora que ya tienes a esos niños, ya los tienes en casa? ¿Y qué les dirías a las mujeres que ahora están con esas dudas y tal? Lo primero es que no están solas en este problema, porque yo creo que el problema más grave alrededor de la donación de óvulos es el tabú, no se habla de este tema. Incluso algunas parejas lo llegan a esconder a la propia familia, a los abuelos, a los tíos, etcétera. Yo tenía muy claro que no quería que esto fuera un secreto. Yo no puedo convivir con secretos de esta magnitud y menos el resto de mi vida, ¿no? Esto me iba a perturbar mucho la normalidad de mi familia. Entonces yo tenía claro que esto lo íbamos a hablar desde el principio, mi familia lo supo desde el principio y a mis hijos se lo voy a decir en cuanto tengan uso de razón y sea apropiado, ¿no? Pero lo que les diría a las mujeres es que no son un caso único, que simplemente de esto no se está hablando y por eso yo también he hecho el libro y buena parte de él habla de esto, de la ovodonación, ¿no? Para empezar a normalizar, a abrir las puertas de la donación de óvulos y que empiece a entrar aire fresco y que sepamos que esto, bueno, es otra opción más de tener una familia normal y corriente. ¿Se utiliza mucho ahora en España? Muchísimo, mucho más de lo que creemos. La mitad de las fecundaciones in vitro por encima de los 40 años ya no se pueden hacer con los óvulos de las mujeres que se someten al in vitro. Entonces se requiere acceder, a no ser que te hayas congelado los óvulos previamente. Que no estaría mal tener esta información antes de los 35 años, porque otra cosa de la que no sabemos es que a partir de los 35 y no de los 40 como creemos, es cuando empieza a bajar el nivel de fertilidad de la mujer y cuando puedes tener muchos más abortos espontáneos, más difíciles concebir, etcétera.
Y si tú no quieres ser madre antes de los 35 y tienes dinero para congelarte los óvulos, pues no estaría mal hacerlo, ¿no? Para que luego no te encuentres sorpresas. Aunque ahora mucha gente se me va a echar encima porque me van a decir, hombre, lo que deberían hacer es cambiar las condiciones sociolaborales para que podamos tener hijos antes. Esto también es cierto, ¿no? Pero en mi caso no se trataba de una condición laboral, sino personal. Yo no quería esclavizarme con hijos hasta que hubiera podido vivir muchas cosas que quería vivir, ¿no? Y lo que no sabía es que podía tener problemas hasta que yo me puse a buscar hijos con 36 años, que me parecía una buenísima edad. Y resulta que no, porque a partir de los 35 es cuando empiezas a tener problemas. Es decir, si tú lo hubieras sabido antes, hubieras empezado antes, ¿crees? No, me habría congelado los óvulos. Eso es lo que habría hecho, creo yo. Lo que pasa es que es esa cosa que crees, no, a mí no me va a pasar, ¿y para qué te vas a gastar? A lo mejor te cuesta 3.000 euros, ojo, que no es barato. Este es el problema, claro. Entonces, ¿me voy a gastar ahora 3.000 euros en un problema que no sé si tengo? Claro, esta es una decisión muy personal, ¿no? Pero visto lo visto, a mí me habría ido bien, claro. Claro. Precisamente te iba a comentar el tema este que dices tú de que falta información entre las mujeres sobre lo rápido que llega la infertilidad, ¿no? Por ejemplo, en Italia se hizo una campaña, no sé si la conoces, en la que hablaba de esto precisamente, ¿no? Que era, apresúrate, la cigüeña no espera, y la gente lo criticó muchísimo. Es que, claro, el problema es que las clínicas pueden hacer el agosto con esto. Incluso me parece que fue Facebook quien le regalaba a sus empleadas la congelación de óvulos, ¿no? Incluso se han hecho eslogans del tipo, decide tú cuándo quieres ser madre. Y hay cierto peligro en esto, porque que te congeles los óvulos no te garantiza que luego al descongelarlos e implantártelos te vayan a funcionar. La biología tiene mucho que ver aquí, ¿no? Y otra cosa que no sabemos es que tú te crees que te vas a poner a tener hijos y esto siempre funciona y no es verdad, ¿no? Te puede tardar tiempo, puedes no conseguirlo, etcétera, etcétera. Aquí hay un gran desconocimiento todavía por parte de la ciencia en el campo de la maternidad y al final dependes del azar, de lo que marca la biología y tú no sabes cómo está tu biología o la de tu pareja, ¿no? Claro, pero me refería que también había cierta polémica en el sentido de que parecía que están empujando a las madres a procrear antes, entonces pues había también pues quejas de las feministas, las que tenían, de las que no tenían, o sea... Yo me resisto a pensar que una mujer decide variar su fecha de maternidad por una campaña de marketing. Claro, era información del Ministerio de Sanidad, era precisamente eso, de que no esperes hasta los 35 porque puede que entonces ya no seas fértil, ¿no? Era como de informar... Claro, quizás el tono no debe ser no esperes, ¿no? Claro. Quizás el tono debe ser más aséptico y decir que sepas que los datos dicen que a partir de los 35 pasa esto y ahora decide tú lo que quieres hacer con tu cuerpo, ¿no? Pero lo que tampoco podemos hacer es dejar de dar la información real, que es esta. A partir de los 35 vas a tener muchos problemas para concebir. Lo más normal es que puedas empezar a tener problemas para concebir. Así que luego ya... Porque siempre nos dijeron que a partir de los 40 era cuando empezaban los problemas y eso no es exactamente así. Relatas también en el libro el tema de la pérdida perinatal, que es otro tema que es bastante tabú en España, ¿no? Tanto a través de la historia del aborto que sufriste como la de otras mujeres, ¿no? ¿Por qué crees que se aborda tan mal aquí? Porque tenemos un gran problema para abordar la muerte en general y mucho más la muerte antes de la vida. El problema además es que como no se habla de esto, mucha gente tiene la sensación, particularmente la gente que no ha tenido hijos, y yo me incluyo, yo tenía esta sensación también antes, de que, bueno, que se muera un feto cuando todavía no es hijo, no es exactamente como que se te muera un hijo, porque todavía no ha nacido. Y esta idea de, bueno, todavía no has convivido con él o con ella, entonces es menos problemático. Y esto es totalmente falso, porque si tú has generado la ilusión del niño, es como si el niño ya estuviera aquí. Si tú has generado una identidad del niño con su habitación, con un nombre elegido, con las conversaciones que has mantenido sobre él con un montón de gente, con las patadas que vas notando, o sea, todo eso construye lo mismo o muy parecido a cuando tienes su presencia en casa, ¿no? Entonces, que la gente no lo considere la muerte de un hijo y lo banalice diciéndote, bueno, ya podrás conseguir otro, como quien se cambia de coche. Claro, si se te muere un hijo, nadie te va a decir, bueno, ya tendrás otro. No sé cómo decirte, ¿no? Sería un poco de poca delicadeza decirle, bueno, ya tendrás otro. Entiendes perfectamente que cuando se te muere un hijo la pérdida es irreemplazable, ¿no? Pues lo mismo pasa en la muerte perinatal. La realidad es la misma, solo que la manera de abordarlo por parte de la gente es bastante errónea. Yo creo que el problema es que no hablamos de esto, y al no hablarlo no sabemos cómo tratarlo. Nos sentimos muy incómodos y en el mejor de los casos metemos la pata. Y en el peor de los casos simplemente no queremos hablar del tema y entonces los padres no pueden compartir su dolor. Y además de sufrir todo ese dolor, tienen que sufrir el silencio y la invisibilidad, que me parece también muy duro.
Ujú. Era impresionante la historia que contabas de la mujer, la irlandesa, la que Sí. sustituía al niño por una muñeca que era como exactamente Sí. igual, ¿no? Sí, sí, esta es la segunda parte de una historia que reflejamos en televisión, pero allí no pudimos llegar a grabar esa réplica que tenía del hijo muerto, y era una historia que yo quería contar porque es una historia de duelo mal cerrado, ¿no? Y esto, en este caso, es muy extremo, pero es una situación por la que pueden pasar muchos padres y madres, ¿no?